Afra Saraolu ha dejado al descubierto sus secretos emocionales, y Mert Ramazan-Demir no se ha quedado atrás. Porque sus relaciones han durado tan poco en el pasado y cómo se sostienen ahora bajo el peso de la fama. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, agradecería muchísimo su suscripción y su apoyo, amigos. La vida amorosa de Afra y Mert ha sido tema de conversación en el mundo del espectáculo desde hace años. Los momentos íntimos captados en los rodajes, las publicaciones en redes sociales y las historias con sus exparejas han llenado titulares y desencadenado debates interminables. Afra siempre fue etiquetada como dulce, luminosa y cercana, mientras que Mert se ganó fama de reservado, irónico y con un carisma silencioso. Pero lo que contaron recientemente, en entrevistas separadas, dejó sin aliento a sus seguidores. En una charla a corazón abierto, Afra admitió de forma directa: "No soy nada emocional", y redefinió su manera de entender el amor. No lo dijo con frialdad, sino con una lucidez que sorprendió. Se mostró cauta, autosuficiente, más analítica que romántica. Mert, por su parte, confesó que suele pensar demasiado y sentir tarde, como si su corazón hiciera un esfuerzo por no acelerarse antes de tiempo. La fama llegó muy temprano para ambos. Desde sus primeros protagónicos, su vida privada quedó, sin querer, bajo la lupa del público. Los primeros amores de Afra y Mert, casi escondidos del ojo mediático, se desvanecieron con discreción. Pero hubo otros romances que sí estallaron en la portada de las revistas y desataron polémica. Afra admitió que le costó construir vínculos emocionales sólidos, sobre todo en las relaciones de sus primeros 20. La presión mediática, la intromisión de rumores y la lectura superficial de su imagen de chica radiante desgastaron historias que, quizás en silencio, pedían tiempo. Mert reconoció algo similar, que el ruido exterior a veces lo empujaba a cerrarse, a bajar la persiana cuando el mundo opinaba demasiado alto. En una entrevista, Afra fue tajante: "En algunas relaciones, la gente solo veía mi cara en pantalla, no a la persona real. Por eso algunos romances fueron fugaces". Sus palabras sorprendieron y entristecieron a muchos. La audiencia imaginaba que la Afra chispeante frente a la cámara debía vivir el amor con la misma intensidad. Pero la realidad, contada por ella, tenía matices. Afra ama el amor, sí, solo que quiere disfrutarlo con la persona correcta, en el momento correcto y con la calma que a veces no permite la industria. Mert lo refrendó a su modo, asegurando que no cree en la prisa, prefiere un silencio honesto a una promesa hecha para la foto. Los tabloides magnificaron las discrepancias de Afra con algunos ex. Hubo una relación en la que las publicaciones de su pareja, más la creatividad inagotable de los programas de chismes, encendieron titulares tremendistas. Ella aseguró que en muchos de esos casos hubo malentendidos y que es demasiado sensible con su vida privada. Mert, cuando le tocó el turno, dijo que su mayor lealtad es el resguardo de su intimidad: "Si me piden espectáculo con lo que siento, me pierden". Ambos miraron hacia atrás con detalle y reconocieron que cada capítulo les dejó una enseñanza. Cada relación es una experiencia. A veces fallamos, pero cada experiencia nos fortalece. "Para mí, el amor no es solo emoción romántica, también es aprendizaje", dijo Afra. La frase caló hondo por su madurez, por ese realismo que no encaja en los cuentos perfectos pero sí en la vida real. Mert añadió que el amor, sin un lenguaje compartido, se convierte en ruido. "Si no nos escuchamos, nos confundimos con el eco de afuera". Los rumores alrededor del pasado de ambos han sido una constante, sobre todo en redes. A veces eran exparejas quienes hablaban, otras, un post de Afra o un gesto de Mert bastaba para encender el debate. Los comentarios volaron de un lado a otro. Algunos celebraron su sinceridad, otros aseguraron que el problema era esa supuesta dificultad para enlazar emociones. En Instagram y Twitter se leía: "Afra Saraolu siempre es realista y sincera, y esta confesión lo demuestra. Si las relaciones duran poco, se entiende, Afra no se entrega emocionalmente. ¿Una mujer enamorada? Imposible, su estilo es moderno e independiente". Nos sorprendió con lo que dijo, pero se agradece, es una postura genuina. Ella no juega con el amor, solo se protege, y eso tiene todo el sentido. Del lado de Mert, no faltaban frases como: "Mert es prudente, no frío. Él siente, solo que ordena sus pasos antes de correr. Prefiero su silencio honesto a los discursos de cartón". Así, entre el aplauso y la crítica, fue tomando forma una narrativa que no les pertenece, pero que deben cargar cada día que pisan un set. La forma en que Afra entiende el amor retrata su personalidad.
Le gusta ser prudente, mantener el equilibrio, no dejar que un arranque defina una historia. No soy muy emocional, pero no significa que no me importe amar. Simplemente vivo mis sentimientos de otra manera, explicó. Con esa frase mostró su costado sensible y, a la vez, justificó por qué a veces parece distante. Mert, en paralelo, habló de su tendencia a proteger con discreción aquello que le importa. Si lo quiero de verdad, lo cuido en silencio, dijo en voz baja, como si temiera que el aire lo convirtiera en espectáculo. Detrás de cámaras, en sus proyectos recientes, muchos notaron una complicidad contenida. Afra y Mert hablan poco, pero se dicen mucho, sonríen sin necesidad de posar. Los fans compartieron esos momentos y el zumbido tras bambalinas creció sin freno. Fotos, videos, miradas que parecían pistas, todo alimentó la curiosidad y, por supuesto, la especulación. La idea de aprender del pasado se repitió en boca de ambos. Ganamos experiencia en cada relación. A veces tropezamos, pero aprendemos. El amor no es solo un vínculo emocional. También es una vivencia, insistió Afra, como si necesitara fijar un recordatorio en la memoria colectiva. Mert acompañó esa visión con una vuelta de tuerca. Nada madura con un titular. Las cosas importantes crecen en voz baja. La prensa recogió las frases y las arrojó a la conversación general, porque la historia amorosa de ellos lleva años siendo campo de batalla de opiniones. Sus relaciones breves con exparejas ocuparon páginas enteras, y todavía hoy se discute si lo que hubo fue una incapacidad para conectar o, al contrario, una defensa sana de su independencia. Sus últimas declaraciones alimentaron, como no, la discusión. Afra ha repetido que, sin una conexión emocional sostenida, una relación no funciona, y por eso algunas no duraron. Mert coincide. Cuando el nexo se desgasta, lo honesto es reconocerlo. Sus palabras elevaron la curiosidad de los seguidores, que no tardaron en viralizarlas. Hubo quien aplaudió el atrevimiento de hablar sin maquillajes, y quien prefirió señalarlos por su supuesta frialdad. También criticaron su modo reservado, como si estar en silencio fuese sinónimo de ocultar. Ellos, sin embargo, parecían más tranquilos que nunca, eligiendo qué compartir y qué guardar, tomando el control del relato que otros intentaban escribir por ellos. En el último tramo, ambos han adoptado una postura aún más cautelosa. Afra ha redoblado foco en su trabajo, y Mert, también. Espero a la persona correcta. No tengo prisa, dijo ella, refiriéndose a un amor que funcione a largo plazo, sin apuros ni etiquetas impuestas. En su caso, la frase se leyó también como una forma de proteger lo que ahora vive. Mert, sin dramatismos, la acompañó. No corro, prefiero llegar bien. Esta actitud despertó intriga, pero recibió elogios. Afra asegura que aprendió de lo vivido y hoy prioriza su bienestar en los vínculos. Eso la lleva a tomar decisiones más conscientes. Mert, en sintonía, cuida su paz con disciplina, como si cada paso hubiera sido ensayado para no perder el equilibrio. Algunas columnas de espectáculos interpretaron esta mirada como la de dos actores inteligentes que esperan al amor que merece ser esperado. Un titular que estalló en redes y encendió debates entre sus seguidores, defensores y detractores. Lo de Afra y Mert propone una perspectiva distinta sobre las relaciones en tiempos modernos. Aunque su vínculo ha tenido silencios y vaivenes, ninguno renuncia a vivir el amor ni a aprender de él. Eso los vuelve aún más interesantes para sus fans y para la prensa del corazón. Su modo de comportarse en set, sincero, pero medido, se convirtió en una marca. Las lecciones del pasado aparecen nítidas en la personalidad de ambos. No dependen emocionalmente, prefieren crecer a partir de lo que les pasa, con una disciplina que se nota tanto en su carrera como en su vida íntima. Programas de entretenimiento y sitios de noticias remarcan esa faceta una y otra vez, alimentando el interés general. Las publicaciones en redes son combustible de primera para esta curiosidad. Cada entrevista nueva, cada foto casual, cada frase en un directo, es analizada con lupa. Los seguidores miden su lado afectivo, su forma de mirar el amor, su independencia. Así, Afra y Mert se sostienen en el primer plano y tejen un vínculo particular con su comunidad. Estas revelaciones no los muestran como un collage de apariencias, sino como dos personas complejas, con profundidad emocional y con un criterio propio para proteger lo que sienten. Cada vez que hablan, ofrecen un ángulo distinto y abren la puerta a interpretaciones que, aunque no controlan del todo, ya no los arrollan como antes. El revuelo es inevitable. Sus confesiones encendieron un nuevo debate en la industria y sacudieron las redes durante días. Se repitió una idea. Afra y Mert prefieren ser cautos y mantener el balance emocional.
Puede que, en ocasiones, les cueste conectar en los tiempos que dicta el afuera, pero eso no significa que no valoren el amor. Al contrario, lo piensan, lo cuidan, lo defienden de la vorágine. Para Afra, amar es experiencia y aprendizaje. Para Mert, también disciplina del corazón. Cada relación, cada intento, cada tropiezo, deja algo. Y en ese tejido, quizás, han encontrado la forma de estar juntos sin perderse a sí mismos. Si quieren seguir de cerca las confesiones sinceras de Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen las notificaciones para no perderse las últimas novedades de celebridades, entrevistas exclusivas y ese toque de chispa que tanto nos gusta. Queremos leerlos. ¿Qué piensan de la manera en que Afra y Mert entienden el amor? ¿Creen que son dos enamorados que protegen lo suyo o dos almas que todavía batallan para conectar sin ruido? Los leemos. Nos vemos en el próximo video, aquí, en Escándalos de Series Turcas, donde nada queda sin contarse y todo se cuenta con el corazón en la mano.